Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, yo soy Rulo ZK y esto es Bibliófago. La entrevista de hoy tiene varias aristas y tiene algunos componentes que la hacen, digamos, un poco diferente a las demás. Una de esas cosas es que entrevisté a 2 personas al mismo tiempo. Frank Spotnitz y José Hernández, mejor conocido como Monero Hernández, colaboraron para realizar la novela gráfica sobre la biografía de John Fante, titulada El infierno de Fante. Pero al menos ya les dije una mentira. La biografía, aunque es de John Fante, incluye también una mirada profunda de Joyce Fante, su esposa, y una de las informantes clave para la realización de este proyecto editorial. Frank Spotnitz y Monero Hernández son 2 hombres a los que se les ve la experiencia en el rostro. Frank tiene una sonrisa amable, como la de alguien que ha contestado muchas preguntas y que le encanta hacerlo. Monero tiene una expresión cordial, pero ligeramente dura. Me impuso mucho su presencia porque hace un montón de años que conozco su trabajo. Tengo que decir que por esa razón disfruté mucho la conversación, porque la combinación de Monero y Frank es muy divertida e inesperada. Se escuchará en la grabación que en varios momentos compartimos risas, y decidí en la edición que se quedaran todas y cada una de esas carcajadas. Otra de esas cosas que hacen diferente esta entrevista de las demás de esta temporada es que sucede en 2 idiomas. Pero por favor, no te asustes. Si se te dificulta alguna de las 2 lenguas, o inclusive si la desconoces, te invito a que te quedes un ratito escuchándolo y te enfoques en las inflexiones. ¿Qué quiere decir esa forma en la que articulan las palabras? Podrías descubrir algunos detalles inesperados en la grabación de esta entrevista a 2 voces. Y ya, eso es todo. O tal vez no. Les propondría que se avienten a esta extraña mezcla con una bebida fuera de lo común. ¿Será que esta conversación se bebe con un charro negro? ¿Esa bebida burbujeante que se hace con tequila y Coca-Cola? ¿O será que ustedes son más aventureros y aventureras y quieren prepararse una bebida totalmente diferente? Ahí me cuentan en los comentarios qué fue lo que bebieron mientras escuchaban a estos 2 comensales en esta mesa llamada Bibliófago. Les dejo con ellos. Hola. Entonces me presento. Soy José Hernández, soy caricaturista. Llevo más de 30 años como caricaturista y acabo de cumplir 10 años haciendo novela gráfica también. Y esta es mi 5ª novela gráfica y que tuve el honor de hacerla con un guión de un gran guionista y un gran productor que es Frank Spotnitz. La novela es El infierno de Fante, sobre la vida del escritor John Fante. Who you are, Frank? Can you tell us? My name is Frank Spotnitz. I'm a television writer and producer and sometime director. Best known for doing the X-Files television series and movies and creating the Man in the High Castle series for Amazon, although I've done many other series as well. And this is my first graphic novel, El Infierno de Fante, Fante's Inferno, that I had the pleasure of collaborating with the great Jose Hernandez in creating. And the guy with more experience is Hernandez because he has 5. I think so. Yes. He knows what he's doing, actually. I'm just faking it. Okay. Are we going in Spanish for the next question? Okay. ¿Nos puedes contar un poco sobre de qué va el libro? ¿Ponernos un poco de contexto? Sí, es una biografía gráfica sobre John Fante. John Fante es un escritor que la mayoría de su trabajo lo hizo en los años 30, 40 en Estados Unidos, pero por alguna razón es un extraordinario escritor que por alguna razón no tuvo el reconocimiento que se merecía.
Él estaba convencido de haber escrito la gran novela de Estados Unidos en los años 30, que es Pregúntale al polvo, pero pasó totalmente inadvertida por una serie de circunstancias, y así fue a lo largo de su vida. Sus proyectos se tropezaban con muchos problemas que hacían que no pudiera ser reconocido como lo que realmente era. Frank encontró esta historia hace muchos años y le pareció que era impresionante porque se preguntaba esto precisamente: ¿qué pasa que un escritor con estas cualidades no lo conozca prácticamente nadie, sea tan poco conocido? Realmente en los 80s, 90s empezó a tener un auge porque lo descubrió Charles Bukowski, y se empezó a dar un auge entre varios escritores norteamericanos como Charles Bukowski, Chuck Palahniuk, Raymond Carver, y se creó incluso un género literario que es el realismo sucio. Entonces John Fante inadvertidamente es el creador de todo un género literario que tuvo mucho éxito después en Estados Unidos. Entonces esta es su historia, y sobre todo la historia con su esposa Joyce Fante. La mitad del libro está narrada por John y la segunda mitad del libro está narrado desde el punto de vista de Joyce, porque ella, si bien John Fante era un extraordinario escritor, era una persona con muchísimos problemas, con muchos demonios dentro, con un gran conflicto con su padre. Él era hijo de inmigrantes italianos, con una relación muy complicada con su padre, relación muy complicada con las mujeres, y él era alcohólico, un tipo muy violento, en fin. Y Joy, su esposa, se enamoró de él, pero después lo sufrió muchísimo, pero estaba enamorada del escritor, y eso la hizo que estuviera con él toda su vida, a pesar de que muchas veces intentó dejarlo. Y esta es la historia, es una historia que habla en la superficie es la historia del protagonista, de este escritor, pero realmente en lo profundo es una historia que tiene mucho que ver, pues, con la esencia humana, pues, ¿no? Con la condición humana. Hernandez put us in touch for the history around the book, and I really want to asking you, Frank, about the forms to collaborate. When I see this kind of books in Sexto Piso, I see some books is being around somebody writing and another people do all the drawing stuff, and to me it's really interesting, the artistic point of view to both of you connected. Can you talk about your point of view? What happened? Why do you feel both be in touch to do this book? What happened in that collaboration? Yeah. Well, I guess the collaboration began before we started working together, because I was looking at artists who create graphic novels, and I came across Jose's book about Che Guevara, which I just thought was so beautifully drawn, and I felt like his sensibility would be perfect for John Fante, because he's so detail-oriented, and he's able to evoke a world that no longer exists, that's all gone. And so much of this book is really, it starts out in Italy, and then it goes to Colorado in the early 20th century, and then really the heart of the book is Los Angeles from the 1930s to the 1980s. And you know, that's a vanished world, and the idea of being able to recapture that world and the romance of it, that's the part of Los Angeles that I love, is old Los Angeles, and then also do it in a really characterful way. And so when I saw his work, I thought that's who Jose would be. And then, not really knowing what I'm doing, I wrote the graphic novel, the script, as if it were a screenplay, like imagining these are the images, this is the text, this is what goes with it. And it was really just a starting point for Jose and the work he did. And so every page he improved on the ideas, the initial ideas I had, and elaborated on them, and came up with completely original ideas that I hadn't anticipated. And so just enriched the whole thing. And it, you know, as you say, like, he knows what he's doing. He's done this several times before, but it made it a real book. And, you know, I didn't know for the longest time how to tell the story. At first I thought I would do a documentary, and then I thought, well, maybe I'll do an animated film. And then really looking at this book and what Jose has done, it's like, no, this belonged as a graphic novel. It was really the best way to tell this story. And
it's not an easy story to tell because it is so dark in places and funny in places and sad and tragic and romantic, all the different colors of human experience. And Jose captures them all. And you look at the book, you flip through it, it feels like one vision. And that was the joy of working with him, because this was 3 years of us, Tony and Lisa and Ann Bogart, who worked on it with us, and Jose and I on weekly calls, almost every week, looking at the art Jose had done. And as I said, it was like Christmas every Monday. Like, what has he done this week? What is the form you meet together? What happened when you meet the first time? You meet before We just met yesterday. Oh. Yeah. But it's like an old friend, I think so. Yeah, it's funny. Isn't it like those Zoom relationships when you finally see somebody in 3 dimensions? Yeah. Oh my God! You know that square. Yeah, exactly. But no, but you look exactly the way. Yeah, you do too. But there's certain people you meet and you just feel like I've known this person a long time, and I felt that way about Jose very early on, because he has this kind of, on the outside anyway, this calm and measure, and he, sometimes you give him notes or ideas that, it's a lot of work for him, and he would never complain, never even showed even a trace of anger or resentment or frustration, just, complete professional and a great artist. Okay, I'm going with the Spanish in the next question. And to me it's funny because my brain, I need to be a little step forward, but I can't do it in Spanish and in English. I'm not too good in English with that. Then I go to Spanish. Déjame leo mi pregunta porque la verdad es que... claro. Como que me quedé pensando mucho cuando estaba preparando la entrevista sobre por qué crees que es importante hablar de la vida de Fante como para México y en español. Creo que a veces salen estos proyectos creativos, ¿no? Y que hay un tema como de, bueno, salió esta posibilidad, pero ¿cómo ves tú ahora que están publicando como esta relevancia para el público en español y mexicano que tal vez no conocemos a Fante? Fíjate que yo creo que es muy simbólico o importante. Porque Frank, te platicaba hace un momento, cuando Frank conoce la obra de John Fante, él se preguntaba por qué un escritor tan talentoso, con una capacidad impresionante narrativa, no era conocido. Y en México sucede eso también, ¿no? Si bien en varios países John Fante es muy conocido, en Italia, en Francia, en Estados Unidos no tanto, aunque tiene un sector que para los que es un escritor de culto, te decía que incluso influyó mucho a grandes escritores norteamericanos, pero en México sucede algo parecido, no es un escritor conocido. Se pueden encontrar todos sus libros, curiosamente, Anagrama tiene todos sus libros en español, pero por alguna razón efectivamente no es un escritor conocido. Entonces yo creo que es una buena manera de presentarlo. Ya van varias personas que leyeron el libro que me dicen, lo que quiero hacer ahorita es leerlo, ¿no? Ayer incluso me preguntaban dónde está el stand de Anagrama, quiero ir a comprar sus libros. Y además es una historia muy actual, a pesar de que sucede, como decía Frank, en los años 30 en Los Ángeles hasta los 80 más o menos. Él muere en el 85, pero es muy actual porque es un hijo de migrantes que vive en Los Ángeles, bueno, que crece en Denver, ve marchas del Ku Klux Klan en contra de los migrantes italianos, sufre de racismo, y después tiene mucha relación con migrantes filipinos y con migrantes mexicanos, incluso se enamora tiene 2 amantes mexicanas, y entonces él vive esta migración, y es algo que ahorita estamos viendo, y es muy importante, y es muy actual, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho sentido dar a conocer un personaje como Fante, en esta idea, pero además porque es una historia muy humana, no solamente es el escritor, no solamente con todos estos problemas que tuvo, sino finalmente lo importante es esta relación que tiene con Joyce y esta condición humana de un tipo con tantos conflictos, con tantos problemas, un perdedor, es la historia de un perdedor y que al final es redimido por su gran talento literario. Gracias. Thank you. Okay, to close the interview, I asking Hernandez to why Fante today.
I read something about you writing about Fante in the 89 or Yeah. something around. That's right. But I think why today? I asking Hernandez why in Mexico, but to you, why the people who are reading now be really amarrado and tied up, and I feel Yeah, I yeah. think entangle it. Yes. But it's more Yes. elegant. I Yes. think so. Yes. Around this kind of writers, why Fante today? There are so many answers to that question. Why Fante today? Why does this still matter? Why does this speak to a contemporary audience? And I have to say, being a television writer, like I always think about that. Like, why is anybody going to care about this story? Just because I care about it, why should anybody else care about it? And I think people should care about it very much. There are sort of obvious parallels, contemporary issues in this story that resonate today. You know, the most obvious one being he's an immigrant and he was subject to racism, terrible racism. People don't realize how much Italian Americans were hated in the early part of the 20th century. And you know, it's a funny thing, this whole idea that there is such a thing as white. You realize what a lie that is, what a myth it is that there is any such thing as white, because Italian Americans were not considered white, and somehow they've passed over the barrier in the last century, and now they're considered white. But back then, the Ku Klux Klan marched against them. And it's one of the things that I find most moving and fascinating about the character John Fante was his rage at that racism, his resentment at those people. And yet he married a woman who was as white as could be, who was privileged and well-educated. And he loved her, but he hated her for that too. And you see that in the book. And that's a very interesting love story. You know, the immigrant who marries the woman of privilege. And it's a very complicated relationship. And I think like this book, it's one of those where the more you sit and think about it, the more you realize it's telling you about people and how complex we really are. And I think especially in recent decades, we've become very prone to labels. And, you know, you're this or you're that, or, you know, you're right or you're left. It's like, and this story muddies all that up. It's very hard. There are things about John Fante I adore and I love, and the things that I hate. And there's things about Joyce Fante you go, wow, should you have done that or should you not have done that? And I think that's one of the things I found really refreshing about getting to know the Fante family and the surviving Fante children, Jim and Vicky, who allowed us to write this book, is their honesty, their openness about telling the story and not hiding the truth. And I think that's what we need right now. We need people to have honest discussions and look at people as people, and, you know, good and bad and flawed. And the story does that. And then, sorry, this is a bit of a long answer, but the other thing that I just think is timeless and that really speaks to me as a writer and a you know, artist is the complicated relationship between an artist and his art. And the things that motivate you to become an artist in the first place, which are often painful things. You know, so many artists I've met, something's wrong. Like there was a trauma in childhood that drove you into your make-believe world so often. And then the miracle of being an artist is there's trauma, yes, but there's also a gift. And that gift allows you to transmute that pain into something good. It's kind of a miracle. And so you saw that in John Fante, and you saw how his art really was the best part of him, but it wasn't recognized. And so here's Joyce, who is married to this very difficult man who she loves, but in many ways has reasons to hate, and who stays with him for better or worse, and who ultimately, spoiler, is able to save his art. And to this day, everything he ever wrote is in print, which he would find if he were living unimaginable. And the fact that we're sitting here, you know, all the four of us today in 2025, talking about John and Joyce Fante, you know, is a great victory for both of them, but I would say especially for Joyce. I feel say something about to close, but you say sorry about a long answer. Yeah. And I feel like we need long answers. Yes. Even if we don't have this in the text I will write, I feel to this conversation it's better when we have long answers. Yes, Thank yes, you. yeah, great, Thank thanks. you. Gracias. Thank you. Thank you. Thanks very much. Esto es el postre.
Rodrigo y yo nos ubicamos desde hace un montón de años, pero andábamos con la brújula norteada. Aunque teníamos muchas amistades en común, nunca nos habíamos sentado a conversar. Rodrigo Medina trabajó un tiempo en la Jornada Maya, espacio en el que coincidimos durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán FILEY en las ediciones 2024 y 2025. Compartimos una pasión por la conversación igual de intensa que el amor por los objetos llamados libros. Ya cuando empezamos a construir una amistad y nos la pasábamos hablando de libros, Rodrigo migró, y nuestras conversaciones se trasladaron a episodios de podcast privados de extensión irregular entre 2 y 13 minutos sobre temas variados como, por ejemplo, conocer a ciertos autores, la realización de cierta entrevista, alguna anécdota política, tal vez una nota de prensa sobre aliens o contarnos algunas confidencias como quiénes son nuestros crushes literarios. Rodrigo estuvo al tanto mientras yo preparaba todas estas entrevistas para Bibliófago. Y yo ya sabía que Rodrigo leería alguno de los postres. Así que decidí invitarlo a este postre en particular por su amor a los libros, por su capacidad de conversar y porque pensé que le gustaría conocer un poco más a profundidad la vida de John Fante. Al final me convenció de no irme, pero muchas veces, a lo largo de los años, me arrepentí. Los $94 al mes que yo ganaba le compraron a John el tiempo que necesitaba para terminar su libro. Su estilo de escritura era preciso y austero, sin adornos. Si lees una novela y los párrafos son cortos, con muchas pausas en el texto, resulta atractivo a la vista y te atrapa. Admiro a los escritores que escriben con sencillez, decididos a no ser sofisticados. Me asombraba la escritura de John. ¿Cómo podía alguien tan cretino en la vida cotidiana tener tanto talento? ¿Y bien? Pensé que cualquiera que pudiera escribir tan bien debía ser perdonado. Pero cada semana la tensión aumentaba al punto de que uno de los dos siempre estaba dispuesto a irse. Cuando no estábamos peleando, hacíamos el amor con locura y arrebato. Estábamos obsesionados. Había algo en John. No podía seguir enojada con él. Cada que lo miraba, me derretía. Finalmente, después de meses de remendar nuestra vida diaria con esperanza y oración, Espera la primavera, Bandini, fue publicada. Las reseñas fueron excelentes, estábamos muy felices y sentíamos que todo valía la pena. Pero ahora, John tenía otra novela que escribir. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5, en Guadalajara, Jalisco, durante la Feria Internacional del Libro FIL 2025. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo y Radio Ecológica 92.5 FM.